que, hermanos, pues seguimos en el Evangelio según San Juan en su capítulo 3. Estábamos viendo acerca de Nicodemo, que él era un hombre que enseñaba en lo natural, ¿se acuerdan? Era un maestro que enseñaba en lo natural, por tanto él expresaba, ¿verdad?, en lo natural. Entonces, vemos también, no solamente en la vida de Nicodemo, sino también vemos en la vida de Jesús ¿cómo se puede decir? Su manera de enseñar a la gente. Y todos nosotros, de una o de otra manera, siempre, ¿verdad?, que nos encontramos en una situación que alguien nos pregunta cómo nosotros podemos contestar una duda, una pregunta de una persona. Jesús contestaba a Nicodemo de una forma extraordinaria que, aún siendo maestro, Nicodemo no podía entenderlo. Pues Jesús venía a enseñar las cosas espirituales, las cosas que no vemos, las cosas que muchas veces nosotros nos es difícil de entender. Nicodemo las tomaba en lo natural y por lo consecuente, pues nosotros entendemos que a veces nos preguntan cosas en lo natural. Pero vemos que la vida de Nicodemo era una vida que siempre estaban aprendiendo la ley, la letra. Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia de escuchar frases como de que nosotros no debemos meternos tanto en la Biblia, meternos tanto en el estudio, porque la letra mata. ¿Usted ha llegado a escuchar tal exclamación, o podemos decirlo así? Mire, hermano, la expresión de que la letra mata está hablando de la ley, está hablando de lo que Moisés escribió. Porque si nosotros nos ponemos a escudriñar, a buscar en la ley nos va a hacer ver en qué estamos fallando, en qué faltamos, en qué pecamos, pero no nos va a resolver nuestro problema. En cambio, cuando nosotros hemos sido salvos por gracia, lo que no merecemos, lo que debemos conocer del Señor, no es simplemente la ley, no es simplemente algo que nos va a hacer ver nuestro pecado y no solucionarlo. ¿Por qué usted cree que en el Nuevo Testamento muchas veces el Señor nos habla a través de los apóstoles, en las cartas, las epístolas, nos habla y nos hace ver nuestro pecado y nos da soluciones? ¿Por qué usted cree que en la carta del apóstol Pablo a los Corintios siendo una iglesia que siempre estaban batallando con el pecado, siempre les hacía ver el pecado, siempre les hacía ver en qué estaba mal, pero les decía, ¿verdad? Como en tal caso, a tal, ¿verdad? Téngale al joven, ¿verdad? Que se había hecho acto, ¿verdad? Que se había metido con la esposa de su padre. Dice, tal cosa no se nombra ni en los gentiles. Es mejor que lo saquen de la iglesia para que él pueda ver y su alma sea salva. En tal caso también les hablaba, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que cuando un hermano en Cristo no quiera ver las cosas, no se arrepienta de su pecado, ¿verdad? Téngalo como gentil y publicano. Entonces todas estas cosas nosotros las vemos y decimos, bueno, Señor, es que esta es la enseñanza que nosotros tenemos que aprender. Pero cuando gente expresa de esta manera, no estudien, porque la letra mata no se está refiriendo a esto, al contrario.
Habíamos quedado en la semana pasada de que hay ministros, hay pastores que te dicen, confórmate con lo que aquí se te da. Hermano, donde nosotros vemos que la palabra es la misma, y no es que buscamos algo diferente, pero siempre se predica, y no estoy en contra, ¿verdad?, de que se predique San Juan 3:16, ¿verdad?, siempre, porque este es el evangelio que nosotros predicamos a Jesucristo, pero siempre los mismos mensajes. Y nosotros necesitamos conocer no solamente una parte, sino todo lo que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Conocer todo el consejo, como decía Pablo, de todo, desde la salvación, el amor, el juicio de Dios, la misericordia de Dios, pero también la disciplina, el castigo de Dios, ¿verdad? A veces nosotros decimos, pero ¿cuál es el castigo? Pues imagínense, hermano. Dice la palabra del Señor que nosotros, ¿verdad?, seamos corregidos por Él. Es como el hermano cuando leía hoy en el Salmo 141, ¿verdad?, que el justo me reprenda, ¿verdad?, será un favor. Es un favor, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y que no me recuerdo la otra palabra, pero dice que será un bálsamo su reprensión. Imagínense, y eso muchas veces nosotros no lo vemos. Entonces, nosotros tenemos que ser, hermanos, si usted está aquí, usted está aprendiendo la palabra, un día el Señor, ¿verdad?, no es que usted se va a quedar sentado siempre en esa silla, va a llegar el tiempo en que usted va a tener que enseñar a alguien más. Y cuando usted esté enseñando a alguien más, usted tenga en cuenta que un buen líder, un buen maestro de la palabra del Señor, siempre tiene que ser sabio en cómo responder. Estamos sabiendo cómo Jesús le está enseñando a Nicodemo. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Maestro Jesucristo. Cómo le contesta. Un líder es sabio y sabe contestar y sabe dar a cada uno lo que necesita, ¿verdad? Entonces, continuamos en San Juan 3:10, donde nos habíamos quedado, y dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Jesús le estaba contestando a Nicodemo de una manera natural para que entendiera lo espiritual, ¿verdad? Le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo, siendo un maestro natural, tomó las cosas en lo natural y le dijo, bueno, pues yo cómo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer. Pero él dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y si tú no entiendes las cosas terrenales, a veces lo que yo te digo, ¿cómo puedes entender las espirituales? En tal caso nosotros también, bueno, en este caso Nicodemo era un maestro de la ley, debería de haber entendido un poco, aunque consideramos, ¿verdad?, que no todos entienden. Hay muchas veces que nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra, a veces no la entendemos. Y hay a veces que sí la entendemos, pero nuestra mente se contradice, pero es que a mí siempre me habían enseñado así y ahora me dicen que es así. Bueno, ¿dónde queda? ¿Qué es? Pero si usted está leyendo la palabra y usted lleva la palabra de Dios, leyéndola de una forma sistemáticamente, desde leyendo, usted se va a dar cuenta. Los que están viviendo viernes tras viernes, estamos leyendo desde el capítulo 1 y vamos entendiendo realmente cosas que a lo mejor antes pasábamos por alto, pero que hoy las vamos entendiendo. Y así justamente, en este caso Nicodemo, pues preguntaba lo natural, lo que él solamente lo podía entender. Entonces dice, nadie subió al cielo, sino María, la Madre de Dios. Así dice. No, ¿verdad? ¿Quién subió al cielo? Nadie. Nadie, hermano.
Usted está tomando en cuenta todas las cosas que nosotros vamos estudiando cuando yo le digo que pare oreja o que anote si usted quiere anotar. Cuando alguien le pregunta, no, es que mira, nuestra Virgencita ascendió al cielo. Y usted le dice, bueno, pero es que en la Biblia no dice así. Pero a ver, muéstrame. Usted puede mostrar, mira, aquí en San Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Ahí justamente nos está hablando de dónde vino Jesucristo. Del cielo. Y fíjese que estas cosas se las está diciendo ¿quién? Jesús se las está diciendo a Nicodemo. No nos salgamos de ahí. Toda esta enseñanza, toda esta palabra que le está diciendo, ¿cómo le está diciendo Jesús a Nicodemo? Le está enseñando palabras. Es a él que se le dijo, ¿cómo vas a entender las cosas naturales y cómo te voy a enseñar las cosas espirituales si ni siquiera entiendes? Nadie ascendió al cielo sino el que, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros, hermanos, podemos conocer, la palabra de Dios nos muestra que en el pueblo de Israel, en el desierto, desobedeció a Dios. Y Dios, a muchos se pasan por alto esto y piensan que Dios ya no disciplina, ya no azota, ya no castiga, que le llama por hijo. Se les pasa, se les va. Ahora usted me dice, hermana, ¿el Señor la ha castigado? ¿El Señor? ¿Por qué dice usted eso? Mira, hermano, el Señor nos enseña de diferentes maneras y hay a veces que nos duele. Cuando uno castiga a un hijo, hay a veces que al hijo le duele. Tan solamente en el decirte, mira, mi hijo, te íbamos a llevar a tal lugar, te íbamos a hacer esta fiesta, pero mira, por tu comportamiento o por tu desobediencia o por lo que tú hayas hecho, por tu pecado, se te va a quitar tu recompensa. Nosotros como cristianos, hermanos, perdemos recompensa cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos. A veces Dios tiene algo para nosotros y Dios no nos los da hasta que aprendamos, hasta que nos arrepintamos, hasta que confesemos nuestros pecados delante de Él. Yo tengo un ejemplo tan claro de esto que mucha gente, yo sé que si lo oye no le va a gustar. Y un ejemplo tan claro es que, y yo he platicado esto con mi esposo, yo le he hecho ver, hay a veces que la muchachita, el muchachito salen embarazados, porque no es que nada más la chica, ¿verdad? Son los dos, salen embarazados. Y el ministro, o el pastor, o el líder le dice, bueno, si salió embarazada, si salió embarazado, cásense. Y se resuelve el problema. El niño nació 7 vecinos, ¿no? A los 7 meses después de haberse casado, y nadie sospecha nada y gloria a Dios. Nació el bebé, el muchacho, la muchacha sigue actuando de la manera como siempre lo ha actuado. Si el muchacho estaba tocando, si el muchacho estaba danzando, si el muchacho estaba enseñando, si estaba ministrando, se casó, como se resolvió el problema, se le devuelve su ministerio. El castigo pasó y ya. Pero déjame decirle que error. Hay un gran error en esto. Porque déjeme decirle que el pecado que ellos cometieron no se resuelve con un acta de matrimonio. El pecado no se resuelve con un vestido de novia y con una fiesta de bodas. El pecado se resuelve con un arrepentimiento genuino de corazón. Claramente, usted le dice, bueno, ¿te arrepientes? Híjole, sí me arrepiento, pero eso no es un arrepentimiento. Déjeme decirle
que ese matrimonio está basado y está fundado en el pecado, en la fornicación o en el adulterio. Y usted me dice, ay hermana, ¿cómo usted puede saber eso? ¿Por qué, hermano? Porque el pecado no se va a resolver. No se va a resolver. El pecado está ahí. Y después usted le oye decir, es que esto es una bendición de Dios. Le llaman bendición al fruto del pecado. Usted me dice, hermana, está siendo muy fuerte porque usted está diciendo eso. Pues déjeme decirle que el pecado trae consecuencia. Por eso, hermano, muchas veces se casan porque se tienen que casar, no porque se quieren casar. Tarde o temprano hay problemas, hay discusiones, hay desacuerdos. ¿Y qué pasa? No funciona el matrimonio. Está basado, está fundado en un pecado. Está fundado en una mentira que le hicieron ver a los demás. Es por eso que no nos confundamos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una humillación de corazón, no delante de los que lo ven, delante de Dios. Es por eso que es un claro ejemplo de que como nosotros como cristianos, hermano, desde que veamos las cosas, tenemos que ser severos. Tenemos que ser, decir las cosas y decirle, mira niño, mira niña, lo que tú estás haciendo no está bien. Y por lo consecuente hablar. ¿Cómo? Con lo que yo pienso, no con la palabra de Dios. Entonces, la desobediencia del pueblo de Israel no es muy diferente a la desobediencia que muchas veces en el pueblo de Dios sucede. ¿Qué vino como por consecuencia de la desobediencia? Dios envió. No fue el diablo, hermano. No fue el diablo. Fue Dios. Ese lugar se conocía como las serpientes ardientes porque pues había serpientes ardientes. Pero Dios permitió, ¿verdad?, enviar esas serpientes que mordían o picaban a los israelitas y ellos morían. Y eso no fue un acto de Satanás. Esto fue mano de Dios. Como mano de Dios fueron las plagas. Como los mismos hechiceros dijeron, esto es el dedo de Dios en la plaga de los piojos. Ellos reconocieron que era mano de Dios porque ni ellos podían hacer ya después los encantamientos. Era la mano de Dios, era el dedo de Dios. Dios estaba disciplinando al pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Hazte una serpiente de bronce para que todo aquel que crea, que vea, vivirá. Y todo aquel que era picado por la serpiente y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Por eso Jesús le expresaba estas palabras a Nicodemo y le decía, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que Jesucristo sea crucificado en lo alto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Porque probablemente pudo haber gente en el pueblo de Israel que no creyó, que no miró a la serpiente de bronce y murió. Por eso era necesario, ¿verdad?, que todos, que aquí, como le estaba explicando, que nacieras de nuevo, que nacieras del agua y del Espíritu, que creyeras que Jesucristo es el Hijo de Dios, que creyeras que Él murió por ti, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario. Y en el 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
A Nicodemo se le fue dicho estas palabras: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si todo aquel que cree no se pierde, quiere decir que hay gente que aún no va a creer y por consecuencia se va a perder. Hay una doctrina que anda por ahí enseñando que todo el mundo se va a salvar porque Dios es amor. Pues déjeme decirle que el plan de Dios es que todos creamos, que todos nos salvemos. Pero hay gente que no va a creer. Hay gente para la cual no va a haber esperanza. ¿Por qué? Porque no cree. Y usted dice: yo no, mi familia no. Mi familia toda va a creer. Pues déjeme decirle que aún puede haber en nuestra familia quien no va a creer. Pero también puede haber en nuestra familia que sean por más duros de corazón, que sí van a creer. Porque dice la palabra de Dios que la salvación no es que nosotros la hayamos escogido, es que a Dios le plació darnos la salvación. Dios nos plació darnos la salvación. Porque si por nuestro acto fuera, yo le aseguro que nosotros no creeríamos ni siquiera en Dios. Por eso es que, como cantábamos, ¿verdad? Y en Efesios 2:8 dice, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por nosotros. Entonces, seguimos. Porque de tal manera, desde aquí se dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿verdad? Así dice. ¿Cuál manera? La que él está, leímos en los versículos anteriores. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vida eterna. Estas palabras se las sigue diciendo aún a Nicodemo. Aún se las sigue hablando a él. A él se le fueron dichas estas palabras que muchas veces nosotros utilizamos, expresamos y hablamos cuando impartimos el plan de salvación. A Nicodemo se le fue. Y sabe una cosa, Nicodemo fue salvo. Más adelantito lo vemos a Nicodemo, que él fue salvo. Jesús le impartió el plan de salvación. Pero aún por más que nosotros hablemos la palabra de Dios, hay gente que no cree. Y le sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya nosotros habíamos estudiado un poquito acerca de San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí la palabra mundo, pues nosotros entendemos que estudiamos un poquito de hermenéutica, que es el todo por la parte y la parte por el todo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, esto es una sinécdoque. Aquí mundo, ¿verdad? No habla en el sentido de que amó las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Sino está hablando de la humanidad. Está hablando de la gente, ¿verdad? Entonces, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí ya entendimos que la palabra unigénito quiere decir hijo único, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros entendemos que Nicodemo estaba escuchando estas palabras y le estaba hablando, diciéndole de Jesucristo, le estaba hablando de él mismo. Entonces, en esta parte, cuando Jesús le estaba hablando a Nicodemo, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Acuérdense que él era maestro con los judíos. Déjeme decirle que
que a los judíos les enfurecía, les picaba en los oídos oír que Jesucristo era el Hijo de Dios. Para él era una ofensa, para él era una blasfemia que Jesucristo dijera que él era el Hijo de Dios. Y aún así Nicodemo, escuchando esto, le dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nosotros entendemos que al nosotros creer en la palabra de Dios, al creer en el Hijo de Dios, no somos el Hijo de Dios, somos un Hijo de Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, pero nosotros somos un Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a todo aquel que le recibió, Dios le dio la potestad de ser hecho un Hijo de Dios. Entonces, cuando él dice aquí, el que en él cree no es condenado, y él dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted sí se da cuenta quién condena a quién? ¿Dios condena? ¿Qué es lo que dice aquí? El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Uno mismo, cuando uno no cree, uno se condena. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos: ya no hay condenación para aquel que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? ¿Y cuál es la condenación? Bueno, ¿de qué se condena? Porque la palabra de Dios dice que, ¿verdad que? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, de Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Amar más las tinieblas, ¿verdad? Porque dice claramente que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más que sus obras, las obras malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En este caso, nosotros como cristianos, nuestra diferencia hacia el mundo es que nosotros ya no practicamos las obras que el mundo practica. Nosotros, en este caso, amamos la luz. Dios, Jesucristo, es la luz. Y nosotros venimos a la luz. ¿Qué hace una luz? Una luz alumbra todo. Una luz alumbra si estás en pecado. Una luz alumbra si estás escondiendo algo. Y eso era lo que los hombres amaron más: las tinieblas, sus pecados, sus deleites, más que a la luz. Déjeme decirle que si usted está en Cristo, a usted se le va a descubrir su pecado, se le va a descubrir su engaño, se le va a descubrir su máscara, se le va a descubrir todo lo que usted es. ¿Para ponerlo en vergüenza, hermana? No. Para que usted vea su condición y usted mismo pueda ver lo que hay en su vida, lo que no le agrada a Dios, y quitarlo. Porque la luz alumbra todo. Porque la luz te deja ver tus errores, te deja ver tus engaños, te deja ver tus mentiras, te deja ver todo lo que no agrada a Dios. Por eso en este caso, Jesús le explica a Nicodemo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han invitado a la iglesia a personas que están allá afuera? Todo el tiempo, ¿cierto o no? Todo el tiempo las invitamos. Pero una persona, déjeme decirle, cuando usted le dice: ven, vamos a la iglesia, ven, escuchemos la palabra
de Dios es poderosa. La palabra de Dios te va a hacer ver las cosas, el camino que tú andas. Y cuando tú le dices eso, lo primero que ellos dicen, si yo voy ahí, me van a decir, me van a descubrir que yo estoy viviendo con mi novio, que no está correcto, porque ellos saben que ya no tome, que ya no fume, que ya no diga mentiras, que no diga malas palabras. Y cuando usted invita a esa persona, dice, no, ellos saben, pero aman más los deleites, los bailes, las borracheras, las mentiras, lo que ellos viven. El hombre en sí ama más las tinieblas que la luz. Pues déjeme decirle que por eso mismo Jesucristo dice, todo aquel que en Él cree no se perderá. Y todo aquel que dice la palabra de Dios, todo el que cree ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿En qué se basa el creer? Por eso es que cuando nosotros venimos y decimos, oh, yo quiero confesar a Cristo, o mira, levanta tu mano y haz esta oración, eso no significa que ya es un hijo de Dios. Un hijo de Dios, un hijo que se adopta, un hijo que viene a la familia, un hijo que si antes llegaba a las 12, a la 1 de la noche y usted lo adoptó y usted viene a su casa, usted le dice, mira niño, aquí hay reglas. Aquí no vas a llegar después de las 12 de la noche, y menos borracho. Aquí, si tú vives aquí, vas a limpiar, vas a ordenar tu cuarto, vas a ayudar con la cocina, a lavar los trastes, y tú le empiezas a decir las cosas. ¿Y qué dice el muchacho? Ah, no, si yo voy a venir a esta casa para ser un criado, para hacer las cosas, yo mejor no voy, yo mejor no quiero. Pues déjeme decirle que hay cristianos, hay hermanos que viven en esa condición. Hay gente en el mundo que dice, yo para meterme ahí, para cambiar mi vida, yo no, así como soy, así estoy bien. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Y tan solamente por el creer en el Hijo de Dios, tiene que haber ese cambio, tiene que haber esa consecuencia, tiene que haber esa reforma en tu vida. Eso es lo que pasa, que no muchos quieren venir al camino de Dios, que no muchos quieren venir y conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te desnuda, te descubre, te traspasa, te separa el alma del espíritu, tu pensamiento. Y eso no a muchos les gusta. Más que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué obras? Si tú antes tomabas, emborrachabas, y ahora tu vida ha cambiado, ¿qué se va a ver? El cambio. ¿Para qué? ¿Para tu beneficio? No. Es para que las obras sean manifiestas, ¿qué dice? En la luz, en tu vida como cristiano. Pero si tú llevas 5, 6, 2, 3 años en el cristianismo y no has podido dejar el cigarro, y no has podido dejar el alcohol, y no has podido dejar las cosas, es porque te gusta, es porque tus obras son malas. ¿No lo dice aquí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras que son hechas en Dios. Aquí a Nicodemo le estaba diciendo, ¿verdad? Todas las cosas. Ustedes pueden entender que un maestro de la ley, Jesucristo, le estaba diciendo las cosas. Se supone que era una persona que no tomaba, que no se emborrachaba, que no iba a los bailes, que etcétera, etcétera. No era una persona que conocía de la ley. Y sin embargo, Dios, a través de su misericordia, le estaba mostrando la salvación en Jesucristo, hablándole de esta manera. Pero nosotros cuando vamos y conocemos a una persona y le decimos, ay, no le hables así, no le hables del infierno, no le hables de su pecado, dile que Dios lo ama para que venga a la iglesia. Y resulta que cuando viene a la iglesia, para mantenerlo en la iglesia, hay que seguirle hablando de amor, hay que seguirle hablando suave, hay que seguirle hablando bonito. Pero no, esa no es la palabra, no es toda la palabra, hermanos. Sí, la palabra de Dios nos corrige en amor, pero nos hace ver nuestro pecado, y eso es lo que a nosotros no nos gusta muchas veces. Entonces,
Dice, vamos a ir en Gálatas 6:3. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, Gálatas 6:3 al 10, que dice: porque el creer ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces en este tiempo nosotros conocemos a personas estudiadas, ¿por qué no?, en institutos bíblicos. En este caso Nicodemo era una persona muy estudiosa. Para ser un maestro de la ley tenía que haber estudiado bastante. Así que dice que aquí nos da la contraparte, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es engañado en la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y aún mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para su espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros podemos entender que las obras, que todo aquel que las practica es porque aborrece la luz. Y nosotros no nos cansemos de hacer el bien, sino que más bien nuestras obras sean, ¿verdad?, para glorificar al Señor. ¿Qué obras? El dar limosna, el dar nuestras primicias para que todos vean que nosotros damos. No, esas no. Más bien dice la palabra de Dios que tu mano derecha no supo lo que dio la izquierda, para que seamos recompensados ¿dónde? En el cielo. Porque todas estas recompensas vendrán, pero no las esperemos que nos siembren en lo material, sino cuando el Señor le plazca darnos las recompensas. Vamos a ir en Primera de Samuel 18, Primera de Samuel 18, 1. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, es el pacto de David, de Jonathan y David, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David porque le amaban como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Entonces, aquí vemos el amor que Jonathan y David tenían en común. Y nosotros vemos aquí algo bien importante, hermano. En estos tiempos, solamente el rey y el príncipe tenían espadas. Jonathan dice que se quitó su manto, el manto real,
a David como símbolo, si podemos decirlo así, de que él se despojó de ser príncipe para que David fuera. Y le dio su espada que el príncipe tenía a David, y su talabarte, que es la funda donde se mete la espada. Y le amó, y sus almas, dice, quedaron ligadas. Este es el amor, o este podemos decirlo así, que le dio, que puso en sí hasta su vida por defenderlo, por ese pacto. Tú das todo por mí, yo doy todo por ti. Entonces, aquí nosotros podemos ver que un verdadero líder da. Aquí podemos ver que en esta enseñanza que Jesús le está dando a Nicodemo, le está dando aún su propia vida, porque aún le decía, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, el amar. Jesucristo amó, Dios amó, y de tal manera se entregó, y de tal manera lo dio. Entonces nosotros podemos saber aquí que cuando nosotros podemos enseñar, hermano, usted puede enseñar o yo puedo enseñar, amemos el amar, el enseñar, el dar, el tomarnos el tiempo, el explicar, para que nosotros seamos conforme al corazón de Dios. De que usted dice, ay no, yo voy a enseñar a uno, voy a enseñar a dos, no, hoy no voy, hoy se cierra la iglesia, se cancela el servicio. No, hermano, hay que enseñar con amor, hay que enseñar. Si usted dice, ay hermana, no entendí, aquí me puede volver a explicar, hay que tener paciencia. Jesús explicaba aquí esto a Nicodemo con paciencia, con amor. Y usted dice, hermana, ¿qué tiene que ver aquí en 1 de Samuel 18, del 1 al 4? Pues que nosotros podemos entender que el dar, el amarnos, el amar así como Jonathan y David se amaron, así como Dios amó al mundo, al hombre que Él creó y no quiere que se pierda, así nosotros amar a nuestros hermanos, y por más mal que nosotros veamos al hermano, corregirlo, hermano, amarlo, enseñarle. Tal vez no les va a gustar, porque estamos hablando de que en sí a casi a nadie le gusta que le hablen conforme a su pecado, a nadie, hermano, pero hay que amarnos, enseñarnos, tolerarnos y hablar antes de que las cosas se pongan mal. Entonces, aquí seguimos conociendo, ¿verdad? En el 22 que dice, después de esto vino. Aquí Juan presenta al esposo, a Jesús como el esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Aquí ya, ¿verdad? Ya vemos la plática de Jesús terminada con Nicodemo. Dice, y bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa,
es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí nosotros vemos, si usted lee con paciencia, con detenimiento, algo bien importante. ¿Se acuerda que yo le había dicho que Jesús no bautizó a nadie? ¿Quiere que leamos otra vez? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizó. Usted me va a decir, ahí está, hermana, ¿no que dice usted que Jesús no bautizaba? Pero estos errores de confusión vienen ¿por qué? Porque a veces no entendemos o no leemos bien. Ahí mismo en Juan 4 leemos, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús, ¿qué dice? No bautizaba, sino sus discípulos. Ahí nosotros podemos ver que dice que Jesús no bautizaba. ¿Por qué? Porque si en este tiempo, cuando hay esta, ¿cómo se puede decir? Que no, que fulanito es mi maestro, o que yo sigo a manganito, como en este caso que decían, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y los más espirituales, no, pues yo soy de Cristo, decían. Para que no surgieran tal discusiones como estas, Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. Entonces, aquí había otra cosa. Los discípulos de Juan el Bautista decían, ¿miraste? Mira ¿qué? Mira, te está haciendo la competencia. Está bautizando y bautiza más que tú. A ver. Y Juan el Bautista le dice, yo no soy el Cristo. Ya yo les dije que yo no soy el Cristo. ¿Quién era él? Sucede que en estos tiempos, cuando iba a haber una boda, el mejor amigo del esposo, en este caso del novio, él salía adelante y empezaba a decir, ¡ya viene el novio! ¡Ya viene! En este caso, la que esperaba era la novia. Ahora es al revés, ¿no se ha dado cuenta? El que está en el altar es el novio y la que llega es la novia. En este entonces, hay una parábola de esta de las 10 vírgenes prudentes e insensatas. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que decían? Ahí viene el esposo, ahí viene el novio, ahí viene el esposo. Él daba la voz, él gritaba, prepárense. Y las doncellas se encargaban de presentar a la novia y tenían que buscar todos los perfumes. Ya tenía que estar lista la novia, prepararla, salir con ella. El que daba la voz, el que avisaba era el amigo. Por eso, en este pasaje de la palabra leemos con este entendimiento que dice, porque Juana no había sido aún encarcelado, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, acuérdese que él lo presentó como el Cordero de Dios, mira el que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Él mismo ahí estaba confirmando, estaba dando testimonio. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me oís, me soy testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy un enviado delante de él.
Él mismo dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino. Él estaba haciendo la voz ¿qué? Del amigo del esposo. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, en este caso él, que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué quiere decir? Que él dio la voz, que él es el amigo del esposo, que él abrió el camino, que él hizo lo que hizo y que dijo, ya yo hice mi parte. ¿Qué quiere decir esto? Que después de esto ya había terminado lo que él vino a hacer, preparar el camino para que Jesús viniera. Si encaja la historia, ¿verdad? Si entiende lo que es, ahora tal vez si no lo entendía, ¿por qué Juan el Bautista decía del esposo? Aquí Juan el Bautista lo presenta como el esposo. ¿De quién? De la iglesia, de la novia. Y dice, mi gozo está cumplido porque yo ya oí la voz del esposo, que ya viene el esposo, ya llegó el esposo, ya yo hice mi parte, ya mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. La palabra mengue quiere decir que yo mengue, que yo me vaya apagando, que yo vaya desapareciendo. Consecuentemente, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos y enseñamos la palabra de Dios, no tenemos que ir creciendo, más bien tenemos que ir menguando. Más bien tenemos que ser humildes, más bien tenemos que ir apagándonos para que el que brille, para que el que alumbre, no sea mi ministerio, no sea mi apostolado, no sea lo que yo, sino que sea Cristo. En este caso, predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los gentiles, ciertamente tropezadero, pero para nosotros, ¿qué es? Es un gozo, es un don, es el don de Dios. Para nosotros es poder de Dios, es poder del Evangelio de Dios. Por eso que nosotros tal vez estamos empezando una iglesia, estamos empezando a caminar en el Señor, pero que ni yo ni el pastor seamos los que nos miremos, seamos los que digamos por mí, seamos los que digamos aquí en esta iglesia si hay milagros, sino que el que haga los milagros y el que sea exaltado y siempre levantado sea el Señor. Y aun cuando usted me ve, hermana, mire, no se exalte, yo no me voy a ofender por eso, más bien que el justo, que sea reprendido por el justo, que dice en el Salmo 141, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, Salmo 141, más que no me acuerdo del versículo, ahorita se lo busco. Que cuando alguien le esté mirando algo, en el Salmo 141:5 dice que el justo me castigue. Vamos a leerlo todos, ¿le parece? Salmo 141:5, ¿lo tienen? Va a esperar a la hermana que lo cuente. 141:5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me hiera la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. ¿Ah? Que el justo me reprenda será un favor. Así que si a usted viene y le habla la palabra del Señor, y le habla a alguien que es nacido de nuevo y que a usted le parezca muy duro, es un favor. Que le castigue y que le reprenda, un excelente bálsamo. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mira, estás fallando en esto, mira lo que estás haciendo, no está bien. Y esto
No se lo dice cualquiera, sino el que de verdad le ama. Yo le digo una cosa, cuando usted ama a su hijo, usted lo castiga porque no quiere que se pierda. Yo especialmente tengo un hijo por el cual yo lo amo mucho. Y yo muchas veces, y este hijo es el que más, es el que más me enseña, por decirlo así, cosas. Mi hijo Benjamín. Y siempre estoy atrás de Benjamín. Benjamín, no hagas esto. Benjamín, para con esto. Benjamín, esto. Y que le ha tocado el castigo, le ha tocado el castigo. ¿Pero por qué? Porque lo amo. Yo le digo, si yo no te amara, mi niño, por mí haz lo que quieras. Súbete a la montaña más alta y aviéntate de ella. A mí no me importa. Pero yo le digo, no te subas ahí porque te vas a lastimar. Y esto es lo mismo con nosotros. Cuando alguien te diga, por la mano de Dios, por la palabra de Dios, que te diga, hermano, no hagas eso. Y que te castigue o que te reprenda, dale gracias a Dios porque te amo. Pero cuando déjalo que haga con su vida un papalote, a mí que me importa, no te ama. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y ama porque Dios es amor. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar el próximo viernes. Y esto es lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Que Jesucristo enseñó con paciencia a Nicodemo. Cuando usted enseñe, sea sabio en cómo enseña. Si usted habla a alguien en lo natural y le da cosas en lo natural, cuando usted lo traiga a la congregación, déjeme decirle que solamente le va a dar lo natural. Pero cuando usted le da lo espiritual le va a corregir, porque no es de nosotros, es del Señor. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. No hay, Señor amado, cosa más hermosa, Señor amado, que el poder escuchar tu palabra. Muchas veces no nos gusta, muchas veces nos enfadamos o nos enojamos, pero gracias a ti, Señor amado, que tú nos hablas porque nos amas. Quiero decirte en esta noche gracias. Gracias por tu favor y tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu disciplina, gracias porque nos hablas. Si algo estamos haciendo mal, gracias, Señor, porque tú envías, Señor, a los justos a hablarnos, Señor amado, también. Y que nos castigue, como dice el Salmo 141, es un favor. Y que nos reprenda un excelente bálsamo, porque nos ama. Así es tu palabra para nosotros, un excelente bálsamo, un favor que nos hace, Señor amado. Yo quiero agradecerte en esta noche por tu palabra, Señor. Si algo no hemos entendido, Señor amado, sé que mañana lo haremos, Señor, con tu favor, Padre Santo. Gracias, Señor amado. Gracias por hablarle a Nicodemo estas palabras, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos la luz. Gracias por hablarnos estas palabras y por decirnos, Señor amado, que tú viniste al mundo por cada uno de nosotros. Te aceptamos en nuestro corazón y contigo, Señor, toda tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.